Hoy retomamos en el capítulo 17, versículo 11. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Bastante relacionado con el Evangelio precisamente de hoy, en el que dice que el Padre y Él son uno. Es maravilloso para tantos casos en los que nos encontramos con hermanos separados, protestantes o cristianos, como se llama, que dicen que Jesucristo no es Dios. Tantas veces que nos lo explica, nos lo vuelve a explicar y lo vuelve a explicar, ¿no? ¿No veis que el Padre, o sea, si veis al Padre, si vienes a mí ves al Padre, son uno, ¿no? Siempre ayuda el pensar que todo ese Dios trinitario tiene un espíritu, y ese espíritu es el espíritu que está aquí en todas partes, ¿no? Entonces ese espíritu común al Dios trinitario, a las tres caras del mismo Dios, es el común denominador que hace que esa fuerza no solo abarque todas nuestras almas, o sea, nuestras almas de alguna manera cuando regresemos y podamos ir al cielo, se fundirán con ese gran espíritu, que es el Dios eterno, infinito. Nuestras almas forman parte de esa gran alma. Pero de esa alma, de esa gran alma, de ese gran espíritu, sale todo, la creación, sale todo. Y salió un cuerpecito llamado Jesucristo. Pero ese cuerpecito llamado Jesucristo es la manifestación, a través de su palabra, con un idioma concreto, terrenal, la manifestación de todo lo que Dios, esa infinitud de Dios, quería decirnos, a través de esa palabra, de ese cuerpecito. Que una parte era humana y otra parte, pues obviamente, era este mismo infinito, espíritu, Dios mismo. Entonces, que sean uno como nosotros es una promesa de parte de Dios Jesucristo de un incalculable valor, porque obviamente no podemos ser uno con ellos en el cuerpo material, aunque vayamos a resucitar con cuerpo glorioso, serán cuerpos individuales, no obstante, sino que se refiere a esa unicidad espiritual. Cuando nosotros estamos lo más cercano que nosotros podemos estar del cielo, aquí en la tierra, es espiritualmente unidos a Dios. Cuando nuestra alma, nuestro espíritu está muy cerca de Dios, muy unido a Él, a su voluntad, a su amor infinito, es cuando es el estado más cercano y más parecido al estar en el cielo, porque estamos viendo con los ojos que Él ve, pensando, opinando, discerniendo, como Él piensa, opina y discierne. Entonces no estamos así desde aquí, sino que estamos desde allí. Eso que se llama contemplación, es lo más cercano al cielo, a la perfección, al estado de perfección. Entonces, es precioso que guarden tu nombre a estos que me has dado para que sean uno como nosotros. Fijaros, después de que recibieron el Espíritu Santo, sucedió eso. Antes de recibir el Espíritu Santo, todos esos miedos, ambiciones, que yo me siente a tu derecha, a tu izquierda, el otro meteduras de pata, negaciones de Pedro, de todo. Porque es que los pobres pues eran lo que eran, muy limitaditos, como nosotros. Entonces, claro, pero recibió el Espíritu Santo y
ya pudieron estar unidos espiritualmente con el mismísimo Dios. Ya les daba igual que el cuerpo lo mutilaran, lo azotaran, lo crucificaran boca abajo, le machacaran la cabeza, que parece que hubo testimonios, pero bueno, eso no es oficial. Pero en Roma está la piedra donde le machacaron la cabeza con una piedra a Pedro, antes de crucificarlo patas arriba, para cabeza abajo, perdón. Unidos, o sea, para poder superar todo eso, tiene uno que estar muy nutrido de Dios. O sea, Dios da una fuerza extraordinaria, espiritualmente, de espíritu a espíritu, de ese magno espíritu a este mini espíritu, nos funde con él. Y lo que le pase al cuerpo, pues, para nosotros es nada. Si llegáramos a tener ese nivel de fusión con él. Una frase de un valor incalculable, porque es una petición y a la vez promesa del mismísimo Dios. Guarda en tu nombre a estos que me has dado. Guarda no se está refiriendo a guardarlos del dolor físico, de las penas terrenales, no. Guardarlos espiritualmente. El gozo, la plenitud, que me gustó la palabra que utilizó el Papa Francisco aquí, dice, el que lo pide todo, también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para plenificar. Cuando Jesucristo entra en nosotros, nos plenifica. Si de verdad estamos confiados en que es Él el que está entrando y que es Dios, nos plenifica. Depende de nuestra fe, depende de nosotros, ¿no? Que esa plenitud se dé en vida, en mayor o en menor medida, ¿no? Aquí en la tierra podemos sentir... Sí. Dice concretamente, el que lo pide todo, o sea, Jesucristo, Dios, el que lo pide todo, también lo da todo. También lo da todo. Todo a nivel espiritual. Es un gozo inenarrable. Por muchas palabras que queramos utilizar, es imposible describir lo que es el gozo de una plenitud espiritual con Dios, o en Dios. El que lo pide todo, también lo da todo. Y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para plenificar. Una palabra que utilizamos mucho en los misioneros. De plenitud. Gozo, plenitud. Eso es un estado difícil de expresar con palabras. Entonces, de ahí que haya santos que aguantan carros y carretas con paz, con gozo, que solo Dios sabe dar interiormente. Entonces, para que sean uno como nosotros. Entonces, fijaros que como nosotros significa que la misma unicidad que hay en ese gran alma, en ese gran espíritu de Dios Trinitario, la hay con nosotros. Si queremos y creemos y nos fiamos. De la misma manera que Dios Padre y Dios Hijo son uno en el espíritu, de esa misma manera ellos y nosotros somos uno. Nos ofrece ese gran regalo, que espiritualmente podamos fundir nuestra alma a la suya. Que sean uno como nosotros. Mientras yo estaba con ellos, yo conservaba en tu nombre a estos que me has dado, y los guardé, y ninguno de ellos pereció, sino es el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo vengo a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Aquí volvemos a hablar de Judas,
tenemos que recordar que apartados de la Escritura están inspirados, son como una profecía de lo que el demonio quiere, ¿no? Como siempre ha habido el príncipe de este mundo deseando, obviamente, estropear el plan de Dios. Entonces Dios ya sabía que el propósito de cuando enviara al Mesías para poder rescatar almas de aquí, el propósito del demonio, príncipe de este mundo, era ese. Entonces, por eso está profetizado en el Antiguo Testamento lo que sucedería. Pero siempre respetando el libre albedrío. O sea, Dios siempre respetó el libre albedrío de Judas, sabía que quería el demonio con Judas, pero el libre albedrío, o sea, un ser humano puede cambiar la historia. Judas podría haber cambiado la historia y el Mesías nos hubiera redimido de otra manera, seguramente. Estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que, claro, Dios sabe, igual que en el Apocalipsis, Dios sabe que quiere el príncipe de este mundo. Y nosotros, con nuestro libre albedrío, pues vamos, por ejemplo, ahora mismo estamos cumpliendo el Apocalipsis. Todo lo que el demonio quiere, lo estamos cumpliendo. Somos muy obedientes. Se está cumpliendo. El Apocalipsis se está cumpliendo. Entonces, ese paréntesis que dice aquí Jesucristo, refiriéndose a Judas, excepto el hijo de la perdición, pues obviamente vuelve a aparecer en este discurso tan importante. ¿Por qué? Porque se repetirá proyectado a lo largo de toda la historia, excepto los hijos de la perdición, ¿no? Dentro de su iglesia. La pena moral para Jesucristo tuvo que ser mucha, pero es que ya él sabía que hijos de la perdición siempre iba a haber dentro de su iglesia, y los tenemos. Que solo Dios sabe juzgar las intenciones, pero los tenemos. Entonces, o sea, somos uno, no porque seamos solamente vamos a misa y rezamos, no. Somos uno si nosotros de verdad nos esforzamos en ser uno con el Señor espiritualmente, en cumplir su voluntad y no la nuestra. Eso ya depende del grado de unicidad, depende de cada alma, de cada uno. O el grado de separación y ruptura depende de cada alma y de cada uno, como el paréntesis de excepto el hijo de la perdición, pues lo mismo se repite hoy, excepto los hijos de la perdición, ¿no? Que los tenemos por todas partes, desgraciadamente. Bien, entonces, mientras yo estaba con ellos, yo conservaba en tu nombre a estos que me has dado, y los guardé, y ninguno de ellos pereció, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo vengo a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Como este discurso es un discurso denso, teológicamente, muy denso, así se entiende esta frase, cuando dice: ahora hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Este discurso destapa muchas cosas. Habla con muchísima claridad teológica. Él había estado manifestándose, expresándose a través de parábolas, milagros, para que la gente entendiera. Para intentar que la gente entendiera. Pero ya esta noche ya destapa con claridad meridiana, teológica, de qué va todo, con más claridad aún. O sea, ya tiene que ser más teólogo, de más nivel espiritual, más trascendente, ya no puede ser tan
explicar las cositas tan mascadamente a través de parábolas, tal, que para eso ha estado 3 años explicándolas así, sino que ahora va denso y lo dice ya como es espiritual y trascendentemente, como es. Fijaros que estamos en un momento del discurso este famoso, del testamento que se llama, en el que dice, y hablo estas cosas en el mundo, o sea, no está resucitado, diciéndolo desde un lugar privilegiado o estado privilegiado, no, está todavía en el mundo, siendo humano al 100%, de igual a bueno, igual, siendo humano todavía, de igual a igual. Digo estas cosas en el mundo, en medio del pecado, en medio de la traición de Judas, en fin. Digo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo. Lo que estábamos hablando antes. Esa plenitud de la que habla aquí el Papa Francisco. De que Jesucristo no corta, no quita, no debilita, no reduce, sino que nos plenifica si le dejamos, claro, depende de nosotros. Pues aquí lo dice con claridad. Hablo estas cosas en medio del pecado, en medio del mundo, ¿no? Para que tengan mi gozo. Él desea que nosotros tengamos su gozo. Para que experimentemos lo grandioso que es estar con Él. Sí, pero por eso habla todo este discurso, es de un nivel altísimo, una concentración altísima, es la concentración de los 3 años de predicación, que predicó de 20.000 maneras, con parábolas, con milagros, con de todo, con bienaventuranzas, con 20.000 formas. Todo está reducido aquí en este discurso. Todo. Un discurso en medio del mundo. Le está traicionando en ese momento Judas. Uno de los suyos, uno de los 12, no uno de los 72, uno de los 12. Traicionando, eso es muy doloroso. ¿No? Sigue pasando en la iglesia hoy. Entonces, hablo estas cosas en el mundo. No desde una posición privilegiada, resucitado de Dios, no, en el mundo. Nos da mucha esperanza. Para que tengan mi gozo. O sea, podemos tener su gozo estando aquí en el mundo. Él nos concentró todo este discurso, nos lo repite hablando en el mundo, en medio de, para que tengamos su gozo aquí en el mundo. ¿Cómo? Para demostrarnos que se puede ser. Que se puede. Se puede tener la plenitud. Exacto. Que es lo que en el párrafo anterior estábamos hablando antes. ¿Qué les permitió después dejarse martirizar de esa manera a unos, a otros, a otros? Este gozo en medio del mundo. Por eso es tan importante, hablábamos, Beatriz, visualizar que el Dios trinitario, que tiene 3 personas, pero es un Dios, uno solo, tiene en común pues, ese gran Espíritu Santo. El Dios Padre es ese Espíritu, Dios Hijo, o sea, creó ese cuerpecito que es Jesucristo, ¿no? Pero está dentro de ese gran Espíritu, y se marchó ese cuerpecito y se quedó el Espíritu estando dentro de ese gran Espíritu. Pero nos está diciendo que somos uno, que le pide al Padre que sean uno, que seamos nosotros uno con ellos como ellos son uno, entre sí. Entonces, espiritualmente nosotros, corporalmente no, pero espiritualmente, nuestro espíritu forma parte, si lo queremos, si lo decidimos, si lo deseamos, si lo anhelamos, forma parte de ese gran Espíritu, que es Dios Padre, que es Dios Trinitario. Nosotros nos podemos fundir, y es un anticipo del cielo. Son las arras. Las arras. Como el anticipo, pues. Sí, exacto, es el anticipo del cielo. Entonces, ese anticipo, ese es el gozo. La plenitud la podemos disfrutar anticipada aquí en la tierra. Es que es demasiado grande porque no lo profundiza, pero podemos ser uno con ellos, pero tenemos que estar en gracia pura. Total. Tenemos que estar en gracia total, bien, como decíamos antes de que tú llegaras, viendo con los ojos que Él ve, juzgando con los ojos que Él juzga, deseando lo que Él desea, que es salvación de almas, salvación de su voluntad, que es de que ninguno de estos se pierda. Entonces,
de esa manera Él nos permite ese gozo, ¿no? Que aunque suframos, aunque estemos en el mundo y, pues yo qué sé, una ruina, una no sé qué, una enfermedad, tantas cosas que hay aquí en el mundo, si se vive así, en Él, con Él, fundidos espiritualmente, nuestro espíritu fundido a ese gran espíritu suyo, siempre tendrás gozo. Por eso hablo aquí de mi gozo, ¿no? Para que tengan mi gozo. Para que tengan mi gozo. Se puede tener su gozo estando absolutamente, no sé, pues arruinado o no sé qué, o 20.000 problemas, pero se puede tener su gozo. Esto es lo que Él quiere con este discurso. Concentradito. Ahí está toda la verdad. Para que nosotros podamos disfrutar de su gozo. Le leo a Beatriz una frase del Papa Francisco en el Gaudete, en la nueva encíclica, que dice: el que lo pide todo, Jesucristo, Dios, también lo da todo, claro, si queremos, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para plenificar, para darnos plenitud, ya aquí en la tierra. Entonces, cuando estemos acompañando un alma que está desesperanzada, que está, o como decía antes, o que son protestantes, o que, oye, es que más claro es imposible. O sea, esa noche, ese testamento fue muy claro, nos dejó el mejor regalo que nadie nos podía haber dejado nunca, ese testamento, ¿no? Es que la capacidad de posibilidad de vivir su gozo, su plenitud, su gozo, estando aquí en la tierra todavía. Es un anticipo del cielo. Hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo. Hablo estas cosas en el mundo, como dice, en medio del mundo, a pesar de todo esto que nos rodea, a pesar de todo esto que me va a pasar ahora dentro de unos minutos, pero para que sepáis que podéis tener mi gozo. Y así fue. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, ya se les fue dado todo el gozo en medio de todo tipo de sacrificio, de privación, de... Bien. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. Esta es otra verdad grandísima de este discurso. Nosotros estamos en el mundo, pero se presupone que no somos del mundo. No nos mueve lo mismo. Los que estamos aquí ya sabemos que nos mueve. Y se tiene que notar, de alguna manera, por eso es el odio. Claro. Porque si no lo mostramos, no hacemos nada, no damos testimonio de Dios. Jesús. ¿Cuántas personas que están en nuestro entorno, por haberse convertido, por haberse acercado, por haber tal, ya hay rechazo, ya hay un daño tremendo, ¿no? Es así. Yo lo vivo todos los días, pues con tanta gente que acompaño, lo vivo, ¿no? Cuando se llenan de Dios, están con gozo, por una parte es como si fuera envidia, por otra es rabia, por otra es no sé qué, o sea, y les atacan. Y la persona sigue con gozo, un gozo que solo Dios puede dar. Pero ese ataque es tan fuerte a veces que, pongamos la palabra de hoy, lo dice, que, o sea, los que son mis ovejas conocen mi voz y me pertenecen y no me las podrán arrancar de mi mano. Algo dice así. Sí, no me las arrebatan. Porque es que de verdad que es que sí hay ataque. Es muy Desde siempre. Desde siempre. Entonces, qué bonito esto. Y el mundo los aborreció porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. Nosotros, los que estamos aquí en este momento, me consta, pues no nos mueve ya, pues yo qué sé, los intereses, las pasiones, tantas cosas que a lo mejor nos movieron en el pasado. Ahora nos mueve algo más alto, ¿no? Y eso es lo que nos da ese gozo. Obviamente tenemos que estar en el mundo. Hay que vestir, hay que comer, hay que... En fin, pero... Hay que trabajar. Hay que trabajar, pero hay que hacerlo, pero con su justa medida, con lo que
lo necesario, sin darle la prioridad, sin que sea lo primero. Entonces, aquí ya se anticipó cuando tenemos personas que sufren porque les están atacando, etc. Hay que recordarle esta frase. El mundo los aborreció porque no eran del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en medio del mundo, pero no somos del mundo porque no nos mueven esos criterios. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. ¡Qué preciosidad! Sí, es lo más... Las cosas hermosas es. O sea, no es que nos va a sacar de aquí en el famoso arrebato y no sé qué, que dicen los protestantes, y nos evita el mundo. No. Aquí estamos en el mundo, bajo el principio de este mundo. Vale, pero nos protege del mal. Si lo deseamos, lo anhelamos, lo pedimos, nos protege del mal. Y es el mismo Dios pidiéndole a Dios. O sea, es el mismo. Es el mismo. Él lo está explicando, hace rato lo está explicando. Somos uno, el Padre y yo. Pero como tiene que expresarlo verbalmente, con palabras, pues no puede decir es que yo voy a mí mismo, sino porque Jesucristo en ese minutos después va a morir, como humano, como cuerpo. Entonces, para no confundirles, enredarles más la pita, como se dice aquí, pues entonces lo que hace es que mantiene el lenguaje mantiene la ambigüedad de el Padre y yo somos uno, no sé, pero Padre, te ruego por ellos, cuídales, mantén, porque minutos después, si no, estos se vuelven locos, es que si no, no entienden, pero mantienen la ambigüedad, ¿no? Ya fue muy claro. Además, porque todo el tiempo nos ha hablado y no lo habíamos entendido. Pues, exacto, sí. Y ya cuando nos enseñó a orar, nos dijo que no nos dejes caer en la tentación. Exacto. O sea, que nos libre del mundo, que no nos saque del mundo, pero que nos libre de la tentación y del mal. Él sabía que cada vez que fuéramos a rezar el Padre Nuestro, a quien le estábamos rezando era a Él mismo. Entonces, es un discurso en el que, por una parte está, el Padre y yo somos uno, todos somos, o sea, el Espíritu Santo, el Padre es uno, pero se manifiesta, estoy pidiendo al Padre, vosotros estáis viendo aquí un cuerpo, Porque dice esta parte humana ruega a esa parte espiritual, que es Dios, y tranquilos, aunque ahora dentro de un rato me vayan a matar y vaya a morir, sigue siendo Dios, y el Padre soy yo, y Dios, o sea... Es que es como el verdadero Dios, el verdadero hombre, claro. Entonces, a veces se usaba como de hombre. Para poder... Bien. Entonces, esta frase es impresionante, o sea, no pido que los tomes del mundo, para que no nos pongamos a soñar con que, ay, a mí me va a poner en una burbujita por ahí. A venir en una nave. Exacto. No pido que los tomes, que los arrebates, que te los lleves, que les saques, que les quites del mundo, no, sino que los guardes del mal. ¿Para qué más? Del maligno. ¿Para qué más? Se siente. Lo más importante. ¿Para qué más? Sí. Que nos dé la fortaleza. Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Es precioso, es que este discurso es tremendo. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. O sea, este discurso, que no tiene desperdicio palabra a palabra, es la verdad. Manifiesta de una manera, de la otra, respecto a la Santísima Trinidad, respecto al mal, respecto al mundo, respecto a todo, respecto a la plenitud y el gozo. Habla de plenitud, gozo, anticipados. Todo eso compone la verdad que nos estructura, la verdad. Entonces, santifícalos en la verdad. O sea, en esta palabra, en este discurso. Pues tu palabra, que es la suya, la que está diciendo en ese momento, es la verdad. Todo esto es la verdad. Esto es lo que nos tiene que mantener lo más unidos a Él, ¿no? Si nos lo creemos y lo vivimos, estamos fundidos con Él, protegidos, amados por Él. Entonces, santifícalos. O sea, que nos proteja del mal,
y a la vez nos haga santos. Porque una cosa ha de poder llevar a la otra si nosotros lo anhelamos. Porque si Él nos protege del mal y nosotros no anhelamos la santidad, servirle con plenitud, con nuestra vida total, aunque sea trabajando, aunque sea fregando suelos, aunque sea no sé qué, aunque sea lo que sea, servirle por amor a su plan de salvación de almas, ofreciendo un trabajo, ofreciendo un dolor, ofreciendo lo que sea, todo, pero al 100% en la medida de lo posible. Entonces Él nos santifica. Entonces, santifícalos en la verdad, en todo lo que está dicho aquí. Pues tu palabra, todo lo que está dicho aquí, es esa verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío o envié al mundo. ¿Cómo lo tenéis? ¿Envío o envié? Como tú me has enviado al mundo, Envié. yo también los he enviado. He enviado, vale. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a ellos al mundo. Vale. Porque Dios creador, Padre, se creó a sí mismo ese cuerpecito, Jesucristo, para venir y meterse debajo del poder del príncipe de este mundo. Así se humilló. Para poder hacer eficaz y dar cumplimiento y plenitud a ese plan de salvación y de rescate de nuestras almas. Vale. Pero de esa misma manera, Él a su vez nos envía a nosotros en medio del mundo. Por eso en otro momento dice Jesucristo que nos envía al mundo como en medio de lobos. Es así. Es así. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, a ellos. Y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en verdad, en la verdad, en esta verdad. Entonces, Él nos envía, o sea, Dios Padre se encarna, se autoenvía Él mismo al mundo, pero Él a su vez nos envía a nosotros a ese mundo, protegiéndonos del mal, si se lo pedimos, anhelando la santidad en el servicio, si se lo pedimos. Él nos santifica. Porque eso también es un mandato, ser santos. Claro. Claro. Sed santos como vuestro Padre Celestial. Claro, o ser perfectos. Entonces, es un mandato y nos da con qué cumplirlo. Porque nos libra del mal. Claro. Y nos da la palabra que es la verdad. Y nos ilumina, nos inspira, ¿no? Solo nos pide que nos vaciemos de nosotros mismos para poder llenarnos de Él. Él es el que Suena sencillo. Que nos Suena confiemos. sencillo. Suena pero fácil, me encanta. Suena Que nos fácil. confiemos. Y vaya y haga. que nos fiemos, es fiarnos, es creer. Es tan humilde que dice, yo por ellos me santifico. Claro, si a esa gran alma, que es Dios, en su totalidad e infinitud, se añade otra almita más, otro trocito de esa gran alma, la tuya, otro trocito de esa gran alma, Rosita, otro trocito de esa... se santifica más. Es mayor gloria. A más almas fundidas en esa gran alma, mayor gloria, mayor gloria, mayor gloria, ¿no? Para toda la plenitud infinita de la creación. Entonces, yo por ellos me santifico. Se hace más pleno, se plenifica con nosotros. O sea, cuantas más trocitos de alma le añadamos a esa gran alma, más gloria para Dios, más potencia, más plenitud. Se santifica. Yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en esta verdad. Nosotros vamos a poder ir al cielo, nosotros vamos a poder evolucionar nuestra alma, trascender nuestra alma hacia esa plenitud de esa gran alma, si esta verdad la vivimos. La vivimos, ¿nos la creemos? Bueno, lo primero es creérnosla, por eso lo estamos meditando tan despacito, para poder creérnosla, ayudarle a creer a otras, que es lo que nos pide, ¿no?
acompañar almas, amar la salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos, su voluntad, que ninguno de estos se pierda. De esa manera estamos santificándole a él más, haciéndole más grande, más, y él nos está santificando a nosotros en esta verdad. Siguiente apartado del capítulo 17. Ruega por todos los creyentes. Sigue hablando Jesucristo. Pues imagináis uno poder vivir todo este momento con un agujerito. A mí siempre este discurso me ha trastornado de verdad. O sea, si uno poder en un agujerito, cuando estuve allá Viajar en el tiempo. Sí. Como viajar en una... Por eso no mirar Cuando por iba la yo allí, lucecita, ¿no? o sea, vas ahí a Tierra Santa, a este lugar de la última cena, pues se te cae un poquito todo al suelo porque eso es, los turistas pasan, pues duele un poquito, porque hay gente que va solo por turismo. Sí. Entonces van, aquí fue donde Jesucristo, no sé qué, está en la última cena, no sé qué, están el espacio así, no sé qué tal, y van de largo, pasan de largo y tal. Y yo, Dios mío. Dios mío, A mí- saber que el hombre estuvo aquí. ¿sí? Claro, ¿no? Y Estuvo que aquí. dijo estas palabras. Es que es el testamento más sublime que cualquier ser humano pudo haber recibido en su existencia, ¿no? Está ahí el espacio donde se dio la última cena. Y pues es muy difícil uno de contemplar, porque pues con el ruido y el paso, y varios grupos, y los guías, y no sé qué, y todo el mundo pasando así de largo, pues es muy difícil. Pero sí logra uno, o sea, como imaginarse ahí en ese momento, Jesucristo ahí hablándoles con, o sea, todas estas palabras Escribiéndose en esta forma tan sublime, y que ellos todavía no entendían. como Ellos estaban tomando dándose nota, por pedacitos porque el ahí. Señor, pues después les hizo recordar todo, después de que recibieron el Espíritu Santo, pero no calculaban La grandeza de todo. todo esto, es que es impresionante. Es que esto es... El testamento. Bueno, pero no ruego solo por estos. O sea, lo está él como diciendo al Padre, pero el cuerpo Jesucristo, al Espíritu Padre, lo está diciendo en ese lenguaje para que puedan entender que es al Padre, pero se está comprometiendo. No ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra. Ahí es donde abre a los gentiles, a nosotros. No solo por los judíos, sino también por todos nosotros, los que creamos. Dice, sino por cuantos crean en mí por su palabra. Si nosotros creemos todas y cada una de estas palabras, la verdad, que es como se llama en su conjunto, la verdad, si lo creemos de verdad, sin ninguna duda, si lo creemos y lo llevamos lo anhelamos llevar a la práctica con su ayuda, por supuesto, ese Jesucristo cuerpo humano está rogando por nosotros, o sea, el mismísimo Padre está rogando porque nosotros podamos plenificar nuestra vida, llegar a esa plenitud. El mismo Dios está deseando, los que somos padres sabemos lo que es desear lo mejor para un hijo. Y somos padres. Podríamos tener poder, ¿no? Dependemos del libre albedrío de ese hijo. Este padre es igual. Es que es muy triste para Dios. Pues muy duro. Muy duro. Muy duro porque tantas señas que nos hace y tanto que espera y se Sí, Y tanto tanto despiste nuestro. Entonces, Sí. pero no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra. Ahí estamos todos los gentiles, los que no somos judíos. Ahí están todos los que a través nuestro conozcan a Jesucristo. Son almas que no conocían a Jesucristo o incluso estaban en contra de alguna manera. Entonces, Dios ora por esas, Dios ruega por esas almas para que logren llegar a buen término, no se malogren. Es un Dios que también ruega por nosotros, ora, o sea, desea. En Dios un rogar es un desear. Por favor, que me hagan caso, por favor, que me busque, por favor, que no se descarrile, por favor, que tal, por favor, que llegue a buen término. Hasta que por fin, ¿vale? No, yo me imagino, sí, es que me imagino eso multiplicado por tantos miles de almas. El pobre ahí sufriendo con este, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, que se me fue, que se me va, que viene, que vuelve, que nada, que no, que sí, que tal. Claro, ahí está él.
rogando por todos, rogando es deseando, anhelando, Y por eso es que se glorifica Él. con otra almita que sube a fundirse con la Cuando suya. dice gloria a Dios, es porque de verdad estamos, o sea, no con soberbia, sino con humildad, de alguna forma se aporta esa gloria de Dios. Exactamente. Claro, porque cada alma que se salva es otra más que ya se funde con su gran alma, ¿no? Bueno, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, otra vez. Vuelve y repite. Es que lo repite un montón de veces. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. O sea, es que lo repite otra vez, para que también ellos sean en nosotros. Hay una frase muy bonita en el Ave María que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Que yo lo he escuchado aquí a algunas personas que lo cambian. Está. Entonces, de hecho, hubo un problema hace ya como 2 siglos, me parece, con el inglés, porque el inglés no tiene una sola palabra para ser y estar, que es be. Entonces, the Lord be with you, dice el Ave María en inglés, be. Pero ese be es entendido de que el Señor es contigo. Es. No está, como quien está ahí sentado, como quien está físicamente ahí sentado, no. No. Es integrado. Está Es el sentido en inglés por el que hubo mucha polémica con el tema, porque no había otra manera de poder explicarlo y se quedó así porque es que no hay otra manera. Pero que siempre lo enseñan en la teología inglesa, se enseña con claridad. Dices, the Lord be with you es contigo, es con María. Aquí es lo mismo, Dice, para que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti. Para que también ellos sean en nosotros. O sea, cuando en el Ave María se le dice el Señor es contigo, es que tiene sentido de existencia contigo. Es. Porque María es un ser sublime. Nosotros somos valiosos para Él. Nos lo está demostrando que somos valiosos para Él. Imaginaros María. Entonces, el Señor tiene su sentido de existencia en función de almas. Cuantas más almas se sumen, más gloria y más sentido de su propia existencia, ¿no? Entonces el Señor es y nosotros somos en Él. Es nuestro sentido. Si es su sentido de existencia siendo Dios, imaginaros nosotros. El sentido de nuestra existencia es ser en Él, que seamos en Él. No que estemos, sino que seamos. Entonces, muy bonito que nuestro idioma tenga las dos palabras separadas de ser y estar, ¿no? Y insisto, el original no es estar en la Ave María, sino es. Bueno, para que también ellos sean en nosotros. No que estemos como un bulto ahí puesto. No. Seamos. ¿No? Que nosotros con Él, con Dios, podamos dar sentido a nuestro ser, a nuestra existencia, a nuestra razón de existir y de ser. Que seamos en ellos, en Dios. Qué amor tan grande. Que una criatura que sea en Él, con Dios. Por eso el gozo de los santos y por eso estamos hermosos hacia Por eso el gozo del que hablaba antes, creo que no había llegado. Mi gozo, habla de mi gozo. ¿Dónde es que lo pone? Sí, está en el 13. En el 13, exacto. Mi gozo. Ese es el gran regalo que nos da. Ya desde como anticipo aquí en la tierra es posible. Entonces, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. O sea, haciendo lo que estamos haciendo nosotros en este momento, si nos está escuchando a alguien que se está acercando a Dios, puede creer y creer más si nos escucha.
porque está viendo que además lo vivimos. Si os conoce, nos conoce. Pues. Entonces, qué maravilla cómo vosotras desbordáis ese creer, o sea, de cada una de estas palabras. Se os nota. Si una persona está aquí escuchándonos y os conoce y ve cómo vivís, se da cuenta que sí, que esto es posible. Esto es posible, ¿no? Entonces, y así el mundo crea que tú me has enviado. Porque si nosotros los hijos de Dios, los cristianos, somos, entre comillas, en Dios, pues el mundo cree que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es la encarnación de Dios. Es a través de nosotros. Con la luz del Espíritu Santo, pero nuestro comportamiento, con la palabra, con la verdad, siendo nosotros en Dios, las terceras almas creen que Jesucristo es la encarnación de Dios. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno. Otra vez. Es que lo repite muchas veces. O sea, tiene un interés enorme de que entendamos de que espiritualmente, corporalmente no, pero espiritualmente podemos ser uno. ¡Qué maravilla! Con ese gran uno que son ellos, Dios Trinitario, con ese gran uno podemos ser uno. Nuestra alma, aquí anticipadamente ya puede formar parte, estar conectada, sintonizada en directo con esa gran alma que es Dios. Podemos ser uno espiritualmente. Corporalmente no, pero espiritualmente sí. ¡Qué maravilla! Es que, ¿qué más se sigue después de eso? ¿Qué más nos da que si nos calumnian, que si nos oye? ¿Qué más da? Entonces, yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. En el momento en que cada uno de nosotros se funde con el Espíritu de Dios, participamos de esa gloria. Nuestro espíritu, nuestra alma forma parte de esa gloria. De Dios. Él nos la comparte en su generosidad infinita. Nos comparte su gloria. O sea que también tenemos gloria, la que Dios nos ha dado, para quienes creemos y deseamos y anhelamos. Entonces, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, otra vez. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos une un espíritu. El espíritu nos une, el espíritu de Dios nos une nuestros espíritus, están fundidos, estamos unidos. Entonces, para que seamos perfectamente uno, no dice más o menos uno, no. Él espera, o sea que se puede que seamos perfectamente uno, entre nosotros y con Él. Se puede, porque Él lo está diciendo que se puede, que seamos perfectamente uno. Y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a estos como me amaste a mí. Ya introduce la palabra culmen, que es el amor. ¿No? Dios quiere que seamos uno. Podemos ser perfectamente uno todos con Él y en Él, ser en Él, gracias a este amor, ¿no? Porque y amaste a estos como me amaste a mí. Cuando Él dice cómo, dice igual que en el mandamiento del amor, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces es la misma cantidad. Nosotros somos amados
por Dios de la misma manera que ama a su encarnación Jesucristo. Igual. Tan bonita también que no tiene errores de ortografía. A mí me descresta la Biblia también. Pues es que es escrita por Dios. Es que es hermosa en todo. Y ese cómo, si tú dices Carlos, es igual. Igual. Como me amaste. O sea, Dios creador, el Espíritu de la Trinidad, no ama más a la encarnación, a su encarnación Jesucristo, que a nosotros. A pesar de ser pecadores y él no. Es que las ovejas descarriadas, de alguna manera los padres sabemos que se quiere a veces más, duele más un hijo descarriado que un hijo. ¿No? Porque tiene más tendencia. Entonces, dice con claridad, como me amaste, o sea, y amaste a estos como me amaste a mí. ¿Cómo? Igual. Carlos, pero voy a hacer yo no sé si me salgo. La oveja descarriada, que la ama al Señor y la busca, es distinta a la que él dice en la palabra hoy, que los que entran por la otra puerta, o sea, los que no entran por él. La oveja descarriada no es exactamente el que no lo conoce, el que no, es que ahí tengo como una condición. No, la oveja descarriada es el que peca. El que lo conoce, pero se aleja. Se Que sí aleja, lo conoce. peca. Ah, Exacto. ya. En cambio, los que entran por la otra puerta ¿Qué somos dice? Son nosotros, ladrones. que no somos judíos. Pero es que dices que el que entra por la otra es ladrón. Cuando dicen la palabra, Sí, pero mira que se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. No, yo sé a qué te refieres, pero él se refiere a los gentiles, que después San Pablo le iba a abrir la puerta al resto. que igual nosotros Que no son somos judíos. gentiles. Porque, claro, nosotros formamos parte de Que no los éramos gentiles, judíos. no somos judíos. Entonces, esto vino para los judíos. Es el pueblo elegido, los judíos. Pero él está diciendo que no le han creído muchos de ellos. No le han creído. Entonces le abre la puerta a los que de alguna manera le hemos robado ese plan de salvación que iba para los judíos, nos lo hemos robado. En el buen sentido. ¿No? Y nos abre la puerta. ¿No? Como un dibujo que enviaban por ahí hace tiempo de María con una escalera por la parte de atrás del cielo, subiendo, metiendo. Sí, Poniendo un rosario de cuerdita. pues más o menos es eso lo que hizo San Pablo con nosotros. Bueno, lo hizo Dios, pero o sea, Dios le abrió el plan de salvación a todo el que crea, que es lo que está diciendo aquí. A todo el que crea. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde esté yo, estén ellos también conmigo para que vean mi gloria, que tú me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre, justo. Si el mundo no te ha conocido, yo te conocí. Y estos conocieron que tú me has enviado. Entonces fijaros que dice, antepone justo. Como dice Beatriz, cada palabra es perfecta. Entonces dice, Padre justo. Así como yo te conocí, estos conocieron que tú me has enviado. En eso habrá justicia, para bien y para mal, ahora que estamos hablando de cielo, purgatorio e infierno. Justo. Estos conocieron. Qué triste cuando uno conoce todo esto y no lo cree en su totalidad. Es muy triste. Padre tiene que ser justo. Ahora mismo no nos juzga, ahora mismo todo es misericordia, misericordia, misericordia para que perdonarnos todo y darnos todo. Pero cuando llegue el momento, tendrá que ser justo. Entonces, Padre justo. Aquí está diciendo que estos conocieron. No está diciendo que creyeron, sino que conocieron.
Habla en el pasado. Antes hablaba en futuro. Creerán, los que creerán, vale. Pero esos del futuro que creerán están dentro de un montón que conocieron, pero unos creyeron y otros no creyeron. Que no es lo mismo el verbo conjugado a futuro de creerán, por los que creerán, que el verbo conjugado en pasado, los que conocieron. Los que conocieron son muchos más. Judas no creyó. Conocieron todos, pero Judas no creyó. Conoció, pero no creyó. Entonces, Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo sí te conocí. Y estos conocieron que tú me has enviado. Y yo les di a conocer tu nombre. Y se lo haré conocer. Para que el amor, vuelve y habla de amor, con que tú me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Entonces habla del pasado, conocieron, pero después habla del futuro, del amor. Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Antes había hablado de que el mismo amor, a Jesucristo y a nosotros. Aquí reafirma, el amor con que ha amado esté en nosotros. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos abriendo espacio, negándonos a nosotros mismos. En nuestra alma estamos abriendo espacio. Cuanto más espacio abramos, más amor de Dios entra, más Dios entra, más Espíritu Santo entra, más Él en su plenitud entra y cabe. Cuanto menos espacio abramos, menos nos neguemos, más nos concedamos a nosotros mismos, pues menos espacio le dejamos en esa alma. Por eso nos pide, niégate a ti mismo, coge tu cruz de cada día y ven, sígueme. Entonces, ese amor nos lo garantiza en nosotros. Dice, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén.